Esta historia está basada en hechos reales y relata la extraordinaria jornada de recuperación y descubrimiento de un hombre que emergió de un coma después de 10 años. Para preservar la identidad y la privacidad de los involucrados, se han cambiado los nombres. A través de esta narrativa, te invitamos a explorar la profundidad de las conexiones humanas, la resiliencia del espíritu y la capacidad de encontrar esperanza y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Cuando tenía solo 20 años, un accidente de coche cambió mi vida para siempre. Recuerdo luces brillantes, el sonido del vidrio rompiéndose, y luego, solo oscuridad. Cuando desperté, o al menos cuando mi conciencia se acercó a lo que era antes, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Estaba atrapado, no en mi cuerpo, sino en una especie de vacío, donde podía escuchar y sentir las cosas a mi alrededor, pero incapaz de responder. Al principio, todo era caótico y confuso. Fragmentos de conversaciones, sonidos de máquinas y voces desconocidas se mezclaban en un torbellino interminable. Pero, lentamente, comencé a distinguir un patrón en ese caos. Había una voz que escuchaba con más frecuencia, una voz suave y reconfortante que se destacaba entre todas las demás. Era la voz de la enfermera que me cuidaba. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo aún más extraño. Podía escuchar sus pensamientos. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco, pero no había otra explicación. Sus pensamientos eran claros como el cristal para mí. Sabía cuando estaba preocupada, cuando estaba feliz, e incluso cuando estaba triste por algo en su vida personal. Esta conexión se convirtió en mi única compañía durante los años de silencio. Recuerdo un día en particular, algunos años después del accidente. Ella estaba especialmente triste, pensando en su hijo que estaba enfermo. Su dolor era palpable, y yo quería desesperadamente consolarla, decirle que todo estaría bien, pero no podía. Estaba atrapado en este cuerpo inerte, solo un observador silencioso de su sufrimiento. Fue en ese momento que me di cuenta de la profundidad de nuestra conexión. No la conocía solo por lo que decía o hacía, sino por lo que pensaba y sentía. Esta conexión comenzó a darme esperanza, una luz al final del túnel oscuro en el que me encontraba. Sabía que, mientras ella estuviera allí, no estaría completamente perdido. Su presencia, sus pensamientos, se convirtieron en el ancla que me mantenía ligado al mundo de los vivos. Con el paso de los años, empecé a distinguir las diferentes matices de sus pensamientos. Tenía una manera particular de reflexionar sobre las cosas, una mezcla de pragmatismo y poesía. Sabía cuando estaba aburrida con la rutina del trabajo, cuando estaba preocupada por los pacientes, y cuando pensaba en sus sueños y esperanzas. Esta intimidad forzada me hizo sentir más cercano a ella que a cualquier otra persona en mi vida anterior. Un día, noté algo diferente en sus pensamientos. Se estaba enamorando. Podía sentir la mezcla de excitación y miedo en su mente, la incertidumbre de la nueva relación. Esto trajo una nueva dimensión a mi existencia. Me alegraba por ella, pero al mismo tiempo, sentía una punzada de celos. Era irracional, lo sabía, pero no podía evitarlo. La vida continuaba a mi alrededor, mientras yo permanecía atrapado en mi propio cuerpo. La rutina hospitalaria, las enfermeras y médicos que entraban y salían, todo se convertía en una especie de teatro silencioso para mí. Era un espectador involuntario, observando las pequeñas tragedias y comedias que se desarrollaban diariamente. Pero, incluso con todas estas distracciones, era la conexión con mi enfermera lo que me daba fuerza. Su vida, sus pensamientos, eran el hilo que me conectaba al mundo exterior. Y me aferraba a ese hilo con todas mis fuerzas, esperando el día en que finalmente pudiera despertar y agradecerle por todo lo que hizo por mí, sin siquiera saberlo. Pasaron los años, pero la oscuridad a mi alrededor nunca cambió. Perdí la noción del tiempo, pero la presencia constante de la enfermera y su mente vibrante me mantenían anclado. Sus preocupaciones con el trabajo, sus pensamientos sobre su hijo, sus nuevas pasiones, todo eso se convirtió en parte de mi rutina. Y aunque era incapaz de comunicarme con ella, sentía una conexión profunda, casi sobrenatural. Hubo un periodo en el que ella estuvo ausente por unos días.
La angustia se apoderó de mí, y los pensamientos de los otros enfermeros y médicos no tenían la misma claridad o consuelo. Estaba perdido nuevamente en la oscuridad. Cuando finalmente regresó, sentí una ola de alivio. Estaba pensativa, y a través de sus pensamientos, descubrí que su ausencia se debía a una tragedia familiar. Su padre había fallecido. El dolor en su mente era abrumador, y una vez más, deseaba poder consolarla de alguna manera. Durante esos años, comencé a darme cuenta de que mi capacidad para escuchar sus pensamientos no era una simple coincidencia. Era como si nuestras almas estuvieran entrelazadas de alguna manera, una conexión forjada por la necesidad y la soledad. Y aunque esta habilidad era, en muchos aspectos, una bendición, también era una maldición. Saber de sus miedos más profundos, sus tristezas y sus anhelos sin poder intervenir era una carga pesada de llevar. Recuerdo un día específico cuando algo extraordinario sucedió. Ella estaba cuidando de mí, ajustando mis sábanas, cuando de repente escuché un pensamiento suyo que parecía dirigido a mí. Sé que estás ahí. De alguna manera, siento que puedes oírme. Mi corazón, o lo que quedaba de él en mi conciencia, se aceleró. Ella sospechaba de nuestra conexión. Ese pensamiento trajo una nueva esperanza, una nueva razón para luchar y tratar de alcanzar la superficie de mi coma. Cada vez que venía a mi cuarto, trataba de concentrarme más intensamente, como si pudiera enviarle una señal de vuelta. Claro, nada parecía cambiar en mi condición física, pero espiritualmente, estaba más alerta, más determinado. Necesitaba encontrar una manera de comunicar que estaba ahí, atrapado, pero consciente. Un día, mientras ella estaba sentada en la silla junto a mi cama, vi una imagen clara en su mente. Era la de un jardín que solía visitar en su infancia, un lugar de paz y felicidad. Me aferré a esa imagen, la usé como un punto de enfoque, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera usar esa conexión para alcanzar la superficie. Hubo momentos en que su mente estaba tan sobrecargada de emociones que sentía como si me estuviera ahogando en sus pensamientos. Era como si sus olas emocionales fueran tormentas, y yo estuviera tratando de sobrevivir en un pequeño bote. Pero cada vez que la tormenta pasaba, había una calma, una serenidad que me daba fuerzas para continuar. Poco a poco, comencé a entender que esta conexión mental era bidireccional, aunque ella no lo percibiera. Podía influir ligeramente en sus pensamientos, dirigirlos de maneras sutiles. Cuando estaba angustiada, intentaba proyectar calma. Cuando estaba triste, me enfocaba en sus recuerdos felices. Y así, aunque atrapado en mi estado de coma, estaba determinado a ayudarla de la única manera que podía. Un día, noté algo diferente en sus pensamientos. Había un destello de esperanza, una decisión tomada. Estaba pensando en cambiar de carrera, en convertirse en psicóloga para ayudar a personas que, como yo, estaban atrapadas en sus propios mundos. Ese pensamiento me dio una alegría indescriptible. Sabía que, de alguna manera, había influido en esa decisión. Ella se estaba moviendo hacia un camino donde podría hacer aún más diferencia. Mi vida, aunque inmovilizada y silenciada, había encontrado un propósito. Existía no solo para ser cuidado, sino para cuidar, aunque indirectamente. Y esa realización trajo una paz inesperada, una aceptación de mi estado actual. Los años siguientes fueron una mezcla de monotonía y momentos de descubrimiento. Mi enfermera, que ahora sabía que se llamaba Ana, pasó a ser el ancla de mi existencia. Sus pensamientos eran mi único entretenimiento, mi único vínculo con el mundo exterior. Sabía más sobre ella de lo que ella jamás podría imaginar. Y, con el tiempo, aprendí a leer incluso los pensamientos más sutiles que pasaban por su mente. Ana era una mujer resiliente. A pesar de todas las dificultades que enfrentaba, especialmente en su vida personal, seguía siendo una fuente de luz y cuidado para todos a su alrededor. La veía lidiar con sus pacientes con una paciencia infinita, siempre encontrando una manera de traer consuelo y esperanza. Su fuerza me inspiraba, aunque yo estuviera atrapado en mi estado de coma. Una vez, durante una noche particularmente silenciosa, Ana se sentó al lado de mi cama y comenzó a leer en voz alta.
Era un libro de poesías, algo que aparentemente le gustaba mucho. Mientras leía, sus pensamientos eran una sinfonía de emociones, reflejando la belleza de las palabras y sus propias experiencias. Me sentí más cerca de ella que nunca, como si estuviéramos compartiendo un momento íntimo y personal. Fue una de las raras veces en que me sentí verdaderamente vivo. A medida que pasaban los años, comencé a percibir fragmentos de mi propia vida emergiendo de las profundidades de mi mente. Recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia y de los momentos antes del accidente empezaron a formarse como rompecabezas incompletos. Podía ver el rostro de mi madre, oír la risa de mi mejor amigo, sentir la brisa de un día de verano. Esos recuerdos eran fugaces, pero preciosos, dándome un sentido de identidad en medio del vacío. Mi conexión con Ana seguía profundizándose. En una ocasión, ella pensaba intensamente en su hijo, que estaba a punto de graduarse de la escuela. Podía sentir su orgullo mezclado con la preocupación materna. Ese sentimiento me llevó de vuelta a los recuerdos de mi propia madre, y un deseo ardiente de verla de nuevo comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que debía estar sufriendo, creyendo que su hijo estaba perdido para siempre. Ese pensamiento me motivaba a luchar aún más para encontrar una manera de despertar. Un día, noté algo diferente en la rutina de Ana. Ella se estaba preparando para un gran cambio, algo que solo pude entender plenamente cuando escuché sus pensamientos con más claridad. Había decidido aceptar una oferta de trabajo en otro hospital, donde podría especializarse en psicología y ayudar a más personas como yo. La noticia me llenó de tristeza y alegría al mismo tiempo. Sabía que estaba perdiendo mi mayor conexión con el mundo exterior, pero también sabía que ese cambio era importante para ella. En su última noche en el hospital, Ana se sentó a mi lado una vez más. Sus pensamientos estaban llenos de despedidas, de agradecimiento por el tiempo que pasó cuidándome. Ella nunca supo de nuestra verdadera conexión, pero de alguna manera, sentí que también percibía algo especial entre nosotros. Mientras me hablaba, sus pensamientos eran de esperanza y determinación. Prometió que volvería a visitarme, y me aferré a esa promesa con todas mis fuerzas. Después de que Ana se fue, mi mundo se volvió mucho más silencioso. Los otros enfermeros y médicos que me cuidaban no tenían la misma profundidad emocional que encontraba en los pensamientos de Ana. Sentí un vacío, una añoranza que era casi insoportable. Pero, al mismo tiempo, sabía que ella estaba haciendo algo importante, algo que de alguna manera ayudé a inspirar. Fue en ese periodo de silencio que comencé a sentir algo diferente dentro de mí. Pequeñas señales de recuperación, como si mi cuerpo finalmente estuviera comenzando a responder. Era un proceso lento y doloroso, pero cada pequeña victoria me daba esperanza. Sabía que necesitaba seguir luchando, no solo por mí, sino también por Ana, por mi madre, y por todos los que creían que algún día podría despertar. Y entonces, un día, después de años de oscuridad y silencio, sentí mis ojos abrirse por primera vez. La luz era deslumbrante, y todo parecía fuera de foco. Escuché voces emocionadas a mi alrededor, pero no podía distinguirlas claramente. Mi cuerpo estaba pesado, como si estuviera despertando de un largo sueño. Sabía que estaba a punto de comenzar una nueva jornada, una jornada de recuperación y redescubrimiento. Abrir los ojos por primera vez en 10 años fue como emerger de un buceo profundo. La luz del sol, aunque suave, parecía cortar mis ojos, y las voces a mi alrededor eran apagadas y distantes. Me tomó unos momentos darme cuenta de que no estaba soñando. Estaba realmente despierto. Mi madre estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Vi sus lágrimas de alegría y sentí su abrazo apretado cuando se dio cuenta de que estaba consciente. Era difícil procesar todo al mismo tiempo. Mi cuerpo estaba débil y cada movimiento parecía exigir un esfuerzo monumental. Intentaba hablar, pero mi voz era apenas un susurro ronco. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Médicos y enfermeros entraban y salían, probando mis reflejos, monitoreando mis signos vitales y tratando de evaluar mi condición general. Mi madre nunca se apartó de mi lado, y podía ver la mezcla de alivio y preocupación en su rostro.
Me contaba sobre los años que habían pasado, cómo nunca se rindió conmigo y cómo todos estaban rezando por mi despertar. Pero, incluso con toda esa atención y cuidado, sentía la falta de Ana. Quería saber dónde estaba, cómo estaba su vida y si todavía pensaba en mí. Recordaba sus promesas de volver a visitarme, y ese pensamiento me daba fuerza para continuar. Mi recuperación sería larga y ardua, pero estaba determinado a superar cada obstáculo. Mi madre me contó sobre los cambios que ocurrieron durante el tiempo en que estuve en coma. La tecnología avanzó, y muchas cosas que conocía antes del accidente ahora parecían distantes y obsoletas. Mis amigos siguieron con sus vidas, algunos se casaron, tuvieron hijos, otros se mudaron de ciudad. Era como si estuviera tratando de ajustarme a un nuevo mundo, un mundo que continuó sin mí. Un día, mientras estaba en la sala de fisioterapia, tratando de recuperar la fuerza de mis piernas, escuché una voz familiar. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que era Ana. Entró en la sala, con una sonrisa tímida en el rostro, y sentí una ola de emociones inundar mi pecho. Se acercó lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ella sentía lo mismo. Sin palabras, pero con una mirada llena de comprensión, Ana se sentó a mi lado y sostuvo mi mano. Era como si todos los años de silencio y oscuridad hubieran sido barridos, reemplazados por una conexión aún más profunda y significativa. Ana comenzó a visitarme regularmente, ayudándome no solo físicamente, sino emocionalmente. Me contaba sobre sus logros, sus luchas y cómo la experiencia de cuidarme la inspiró a seguir una nueva carrera. Sentir su presencia, escuchar su voz y, más importante, compartir nuestros pensamientos nuevamente, era como una terapia para mi alma. Recuerdo un día específico, cuando estábamos en el jardín del hospital, el mismo jardín que ella solía imaginar. Estábamos sentados en un banco de madera, rodeados de árboles frondosos y flores coloridas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un ambiente tranquilo y acogedor. Podía sentir la paz y la esperanza floreciendo dentro de mí. Durante ese tiempo, comencé a compartir mis experiencias con Ana, cómo podía escuchar sus pensamientos mientras estaba en coma. Ella quedó maravillada y emocionada al mismo tiempo, y eso fortaleció aún más nuestro vínculo. Ana prometió estar a mi lado durante todo el proceso de recuperación, y sabía que, con ella a mi lado, podría enfrentar cualquier desafío. Mi jornada de recuperación fue larga, llena de altibajos, pero cada día traía un nuevo progreso. Con el apoyo de mi madre, de Ana y de todos los profesionales de salud, comencé a recuperar mis fuerzas y a adaptarme al mundo a mi alrededor. Cada pequeño paso, cada logro, era una victoria celebrada con gratitud y alegría. Sin embargo, una parte de mí todavía estaba atrapada en el pasado, en los recuerdos del accidente y los años de oscuridad. Era un proceso continuo de sanación, tanto física como emocional. Pero con Ana a mi lado, sabía que podría superar cualquier cosa. Ella era mi guía, mi inspiración y, más importante, mi amiga. A medida que mi recuperación avanzaba, comencé a pensar en el futuro. Quería retribuir de alguna manera, ayudar a otras personas como Ana me ayudó. Y así, comencé a considerar una carrera en el área de la salud, tal vez como terapeuta, para ofrecer apoyo y esperanza a aquellos que enfrentaban situaciones similares a la mía. La vida continuaba abriéndose ante mí, llena de posibilidades y oportunidades. Y, aunque el camino era incierto, sabía que ya no estaba solo. Ana y yo estábamos listos para enfrentar el futuro juntos, unidos por una conexión que trascendió el tiempo y el espacio. Mi recuperación física progresaba día tras día, cada movimiento una victoria, cada paso un avance. Las sesiones de fisioterapia eran extenuantes, pero la presencia constante de Ana me daba fuerzas. Estaba decidido a recuperar mi vida, a aprovechar cada momento que me había sido devuelto. La luz natural que inundaba la sala de fisioterapia parecía simbolizar la nueva esperanza que surgía dentro de mí. Durante esas sesiones, comencé a darme cuenta de que no solo mi cuerpo necesitaba curación, sino también mi mente. Fragmentos de recuerdos antiguos se mezclaban con nuevas experiencias,
creando una tapicería compleja y a veces confusa. Me encontraba frecuentemente perdido en pensamientos, tratando de juntar las piezas de una vida que parecía tan distante. Ana siempre estaba a mi lado, compartiendo sus propias experiencias y ayudándome a procesar las mías. Nuestras conversaciones iban más allá de lo trivial, explorábamos nuestras emociones, miedos y esperanzas. Descubrí que ella también había pasado por momentos difíciles durante esos 10 años, pero su resiliencia la había moldeado en una persona aún más fuerte y compasiva. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín del hospital, Ana me contó sobre una oferta de trabajo que había recibido en un hospital especializado en rehabilitación. Era una oportunidad increíble para ella, pero significaba que tendría que mudarse a otra ciudad. Sentí un nudo en el corazón al escuchar esto, pero sabía que era lo mejor para ella. No podía retenerla por mis propios sentimientos. Debes ir, dije, tratando de ocultar el dolor en mi voz. Es una gran oportunidad, y te lo mereces. Ella me miró a los ojos, y vi la lucha interna en su mirada. No quiero dejarte, dijo suavemente. Pero sé que necesito seguir este camino. Pasamos los días siguientes aprovechando cada momento juntos. Ana me enseñó a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en las simplicidades de la vida. Empecé a darme cuenta de que, aunque nuestra jornada juntos estaba llegando a un punto de transición, nuestra conexión permanecería inquebrantable. El día de su partida, nos despedimos en el jardín del hospital, el lugar donde tantas conversaciones profundas y momentos de curación habían ocurrido. Ella me abrazó fuerte, y por un momento, todos los años de silencio y separación parecieron desaparecer. Prometimos mantenernos en contacto, y sabía que esa promesa era verdadera. Nuestras vidas estaban para siempre entrelazadas, sin importar la distancia. Con Ana mudándose a una nueva ciudad, mi rutina en el hospital cambió. Nuevos terapeutas y médicos asumieron mi caso, y aunque eran competentes y dedicados, ninguno de ellos podría sustituir la conexión que tenía con Ana. Estaba decidido a continuar mi recuperación, inspirado por el apoyo que ella me dio y por las nuevas metas que establecí para mí. Un día, recibí una carta de Ana. Describía su nueva vida, el trabajo gratificante que estaba haciendo, y como siempre pensaba en mí. Sus palabras me llenaron de alegría y nostalgia al mismo tiempo. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y eso me dio una renovada determinación para seguir adelante. Comencé a explorar nuevas posibilidades para mi propia vida. Me inscribí en un curso de consejería y terapia, decidido a ayudar a otros de la misma forma que Ana me ayudó. La idea de hacer una diferencia en la vida de alguien me daba propósito y dirección. Mientras me profundizaba en los estudios y en las nuevas experiencias, me di cuenta de que mi pasado, con todas sus dificultades, me había preparado para este momento. Cada recuerdo doloroso, cada lucha interna, contribuía a la persona que estaba convirtiéndome. Ya no era solo una víctima de un trágico accidente, era un sobreviviente, con una nueva misión y un nuevo sentido de identidad. Los años de silencio y oscuridad ya no eran una prisión, sino una prueba de resistencia y fortaleza. Y con Ana en mi vida, aunque a la distancia, sabía que podría enfrentar cualquier desafío. Nuestro reencuentro y los redescubrimientos que hicimos juntos fueron la base sobre la cual construiría mi futuro. La vida continuaba, llena de altibajos, pero con un nuevo propósito y una nueva dirección. Y, en cada paso del camino, llevaba conmigo las lecciones aprendidas, la fuerza encontrada y la esperanza renovada.